haya necesidad de poner algunas otras condiciones. Entonces hay que dejar a salvo la facultad de la Superintendencia de Banca y Seguros de poner o de fijar otros requisitos en esas pólizas. Y en tal sentido agregaría un inciso J para que se ponga otras que determine la Superintendencia. También es importante señalar la facultad que debe tener la Superintendencia de aprobar condiciones mínimas o cláusulas que deben ser incorporadas en las pólizas que suscriban con los contratantes y o asegurados. Porque efectivamente, así como sucede, por ejemplo, Dele tiempo adicional para concluir. sí, así como sucede en los contratos, por ejemplo, de telefonía, que son contratos regulados, el OCIPTEL está en posibilidades de fijar condiciones generales para la contratación, y esto facilita porque estandariza condiciones mínimas que las compañías de seguros incorporarán a sus contratos a fin de evitar las cláusulas abusivas en la contratación. Es importante también mencionar el tema del artículo 68 respecto de la notificación del siniestro. Dice: la norma, tan pronto como sea posible, salvo que la póliza de seguros correspondiente contemple un plazo mayor para efecto de la comunicación del siniestro. Creo que debe quedar como tan pronto sea posible y dejar a la Superintendencia de Banca y Seguros que, de acuerdo a la naturaleza de los contratos, pueda fijar vía reglamento, digamos, los términos máximos de la comunicación del siniestro, porque dejar un plazo abierto así puede ser simplemente complicado. Eso es todo, presidente. Nosotros vamos a respaldar esta iniciativa con los ajustes que correspondan, como ha mencionado el congresista Juan Carlos Seguren. Tanto la SBS y otras autoridades nos han alcanzado, digamos, algunas precisiones que valdría la pena incorporarse. Ojalá que la Comisión de Economía y la Comisión de Justicia puedan ajustar un dictamen conjunto de tal manera que hagamos viable cuanto antes esta ley. Muchas gracias. Muy agradecido al congresista Jaime Delgado. Dejamos en el uso de la palabra al congresista Martín Belaunde y luego el congresista Teófilo Gamar. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera indicar que efectivamente este proyecto de ley, entiendo que estamos hablando del proyecto sustitutorio que aparece al final del documento que se nos ha entregado. Es sin duda alguna texto sustitutorio ley del contrato de seguro. Es sin duda alguna, junto con la exposición de motivos, un documento, un instrumento jurídico muy bien elaborado, técnico, sumamente técnico, y que entra en cuestiones de detalle que normalmente no son del conocimiento de la generalidad de las personas, aunque afectan o pueden afectar profundamente sus vidas. Y al margen de las opiniones que se puedan tener de la integración vertical, de que las compañías sean dueñas o empresas relacionadas a la compañía de seguros sean dueñas de empresas prestadoras de salud o sean dueñas de talleres de automóviles o tengan vinculaciones con brokers de seguro, aunque tengo entendido que en este último caso debería haber alguna prohibición, porque se trata de relaciones opuestas. Claro que la compañía de seguros le paga al broker, y el broker, con el pago de la compañía de seguros, se supone que lo defiende a uno. Lo defenderá a veces, considero yo, entre comillas. Y es cierto, efectivamente, que el mercado de seguros, que antes era bastante amplio, en los últimos años ha tenido una profunda consolidación, y se podría decir que hoy día en el Perú hay 4 o quizás 5 compañías que tienen prácticamente el 100% del mercado de seguros. Sin embargo, las compañías de seguros son sumamente vulnerables. Y hace no muchos años, una compañía muy destacada que pertenece al grupo Credit Corp, no quiero decir específicamente su nombre, pero todos la conocemos, sufrió graves pérdidas y estuvo
muy cercana a la insolvencia. Entiendo que esa situación ya ha sido superada. Esperemos que sea así. Pero, así como hay ganancias en las compañías de seguros, también pueden haber siniestros muy grandes, de repente inadecuadamente reaseguradores, y pueden perder grandes sumas de dinero. Dicho esto, yo, hablando a título personal, considero que esto es un esfuerzo de proyecto legislativo que merece la aprobación del Pleno. Espero que mis colegas de bancada piensen lo mismo, aunque podría no ser así. No he escuchado ninguna voz disidente. Sin embargo, me parece haber escuchado alguna voz disidente en la misma bancada donde se ha originado este proyecto de ley. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosa vamos a votar? ¿Lo que se nos presenta como el texto sustitutorio o aquellas recomendaciones que ese otro distinguido colega nuestro está proponiendo sobre no menos de media docena de artículos? Y estoy efectivamente entre desconcertado y confuso, y quisiera quizás que algunos de los miembros de esa bancada que han presentado esta propuesta, aclaren ese margen de confusión que aún tengo en la mente. Gracias, señor. Una interrupción. El congresista Marisol Pérez, tiene una palabra. Ya te lo he notado. En realidad, solamente aclarar lo que ha solicitado el congresista en todo derecho. Este proyecto ha tenido dos dictámenes o predictámenes. El primero de la Comisión de Justicia, presidida en su momento por el congresista Bengolea, de esta bancada, de donde precisamente nace el proyecto, y el segundo de la Comisión de Economía, presidida en su momento por el congresista Galarreta, también miembro de este proyecto. Sin embargo, el ejercicio de un presidente de comisión no es hacer lo que su bancada considera, es en un ejercicio democrático buscar predictámenes que recojan los distintos puntos de vista. Es así que el predictamen de justicia es distinto al predictamen de economía, siendo sustancialmente idénticos en el fondo: protección del asegurado, principio de buena fe, condiciones mínimas. La Comisión de Economía hizo suyas muchas de las sugerencias de la SBS que la Comisión de Justicia no consideró, por una serie de razones todas sustentadas, en base a que se presumía que no necesariamente se tenía que entender que eso podía generar una distorsión en el mercado de los seguros. Sin embargo, lo señalado por el congresista Andrade, y ya en conversaciones que nosotros hemos tenido en ese sentido, la idea es consensuar, buscar un texto sustitutorio único que reúna justicia y economía y que tome en lo que consideremos, por supuesto, algunas de las sugerencias, y en lo que no, se traerá ese texto sustitutorio al Pleno señalando que en ese punto no hay acuerdo y será el Pleno el que lo decida en esos dos o tres supuestos en los cuales en las conversaciones hay evidentemente puntos discrepantes, pero creo que eso es la democracia. Y adelanto que la presidencia de esta comisión solicitará un cuarto intermedio para que podamos hacer un texto único sustitutorio y pueda ser votado el día de hoy, presidente, para cumplir con un compromiso con el país. Muchas gracias. Muy agradecido a la congresista Marisol Pérez Tello. Tiene uso de la palabra el congresista Díez Canseco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, lo que parece ser un tema recurrente en este proyecto, también hay un problema respecto a las personas con discapacidad. El artículo que refiere a los seguros de vida, en el párrafo tercero del artículo 121 del dictamen de justicia y 116 del dictamen de economía sobre consentimiento de tercero, señala: no se podrá contratar un seguro para caso de muerte sobre menores de 16 años de edad o personas declaradas judicialmente incapaces. O sea, las personas judicialmente incapaces están prohibidas de contratar un seguro para caso de muerte.
Se exceptúan de esta prohibición los contratos de seguros en los que la cobertura de muerte resulta inferior o igual a la prima. Ya son cálculos económicos. Pero el derecho de contratar el seguro está negado, en este caso, para personas declaradas judicialmente incapaces. Los funcionarios de la superintendencia señalan que esta forma se encuentra incluida en la legislación española y lo que hace es evitar que pueda haber mala fe al contratar un seguro de vida de una persona declarada incapaz por un juez. En otras palabras, que se mate una persona con problemas de incapacidad mental para decidir por sí mismo, para luego cobrar el seguro de vida. O sea, el argumento es evitar la amenaza de muerte como tal. Y lo que señalan es que el filtro en este caso es el juez, pero la verdad es que el término de judicialmente incapaz resulta extremadamente amplio, y creo que en este sentido habría que recordar que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en su artículo 12, dice que las personas con discapacidad tienen igual reconocimiento como persona ante la ley. Lo dice en el inciso 2, que señala: los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Aquí hay un problema, y yo propongo que este tema sea rectificado y que sea retirada esta observación que estoy mencionando. Y quisiera expresar en relación a los dictámenes que considero que dos disposiciones complementarias, modificatorias, las que se refieren al artículo 326 y 328 de la ley 26.702, que están contempladas en el dictamen de Economía, pero no en el dictamen de Justicia, entiendo, se mantuvieran, fueran incorporadas, porque en el artículo 326 la modificación se agrega que las condiciones y el contenido de las pólizas y las tarifas responden al régimen de libre competencia del mercado de seguros con sujeción a las reglas que contiene este capítulo, y lo que agrega la Comisión de Economía es: y a lo dispuesto en la ley del contrato de seguro. Y me parece que eso debiera ser incorporado. Me pide una interrupción, señor presidente, el congresista Bengolea. Congresista Bengolea, tiene una sola palabra. Gracias, presidente. Solo una precisión a propósito de la primera sugerencia del congresista Díaz Canseco y pretendiendo dar la explicación de por qué se optó por esta redacción. Como usted dice bien, este es el tercer párrafo del artículo 121. El artículo 121 lo que habla es básicamente sobre la necesidad del consentimiento de la persona a la cual se está asegurando su vida. Fíjese que es una cosa delicada, es decir, un contrato de seguro de vida no lo va a cobrar nunca la persona sobre cuya vida se está asegurando, lo va a cobrar un tercero, lo cual se presta o se podría prestar para una serie de situaciones infelices y no queridas. Esta es la razón por la cual, cuando un tercero va a hacer un contrato asegurando la vida de otra persona, se pide en este artículo que esa otra persona dé su consentimiento, pues. Es decir, yo no puedo ir mañana a hacer un contrato asegurando la vida de otra persona sin que esta persona lo sepa. Él debe saberlo y debe consentirlo, de manera tal que eso haría viable el contrato. Lo que dice en el último párrafo del artículo, entendiendo pues que hay personas que no tienen el disfrute pleno de sus derechos y además a la que se les reconoce incapaz, menores de edad, por ejemplo, y por eso dice también aquellos que son judicialmente declarados incapaces, al no poder expresar su voluntad de estas personas, se especifica que sobre estas personas en particular, repito, sobre aquellos que han sido judicialmente declarados incapaces y sobre los menores de 16 años, sobre ellos no podrá haber contrato de vida, toda vez que ellos no tienen la capacidad, disculpe la redundancia, de decir, sí estoy de acuerdo que el señor fulano de tal se beneficie sobre mi muerte. Me parece que ese es el espíritu básicamente de este tema en concreto que usted está discutiendo y que es perfectamente concordante con la generalidad del artículo 121 que, repito, tiene una fórmula central que es la siguiente: si se va a hacer un contrato sobre la vida de un tercero, este tercero tiene que aceptarlo. Ese es el tema fundamental, y si estamos frente a un menor, no hay forma que el menor o el incapaz declarado judicialmente pueda brindar su aceptación válidamente desde el punto de vista del acto jurídico. Gracias, presidente. Gracias, congresista Bengolea. Tiene uso la palabra, congresista Díaz Canseco. Sí, señor presidente. Yo estaba ya en otro tema, voy a regresar a este
terminada la idea de que propongo se mantenga de la Comisión de Economía este agregado que he mencionado, como el tema del artículo 328 y las modificaciones, donde la Comisión de Economía agrega a lo establecido que lo dispuesto en el párrafo anterior sobre condiciones y tarifas de seguros a conocimiento de la Superintendencia se aplica sin perjuicio de la facultad de la Superintendencia de identificar las cláusulas que requiere aprobación administrativa previa conforme al artículo 37 de la Ley del Contrato de Seguros. Creo que esta es válida como agregado. Y quisiera señalar también, señor presidente, que me parece indispensable, y no tiene nada que ver con que las compañías de seguros no sean legales, que un Estado puede establecer que entre dos tipos de negocios no debe haber relación entre propietarios. Eso no declara ilegal a nadie, pero sí constituye un tema que me parece que es central. Y ese tema que es central, señores, es que el broker que lo representa a uno en la negociación del seguro no puede ser un empleado de la compañía de seguros que me vendió el seguro, porque entonces va a defender su salario y no me va a defender a mí. Entonces las compañías de seguros y los propietarios de compañías de seguros y familias vinculadas económicamente hasta determinado nivel deben estar prohibidos de tener empresas o negocios de brokers, porque entonces se amarra el tema. Y creo que hay que independizar también, así como en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido ser dueño de un canal de televisión y a la vez de un periódico, por ejemplo, prohibir que la compañía de seguro pueda ser dueño de los centros hospitalarios, porque entonces los centros hospitalarios harán las pruebas o no, según lo que cuesten, en función del interés de la compañía de seguros y no del paciente. Y este es un tema, señor presidente, que yo personalmente he vivido, lo he vivido con mi padre. Mi padre murió de un cáncer al pulmón, pero el médico que lo vio, después de hacerle un examen de esputo que dio negativo, un examen de líquidos en el pulmón que dio negativo y una biopsia en el pulmón que dio negativo, le dio tratamiento, señor, para tuberculosis. Mi padre tenía 93 años. Y cuando fui a reclamarle, señor, el argumento era el costo. Dale tiempo para concluir, congresista. Entonces, señor presidente, sin que la compañía fuera propietaria del centro hospitalario, y el médico ponía por delante el tratamiento de cuánto cuesta para la compañía de seguros. Imagínense cómo será esto si el centro hospitalario es a su vez propiedad de la compañía de seguros. Estamos muertos en términos de derechos. Entonces yo creo que esto hay que diferenciarlo. Y sobre lo último, señor, que presentó el congresista Bengolea, quisiera decir, puede ocurrir, señor, que una persona, me pide una interrupción la congresista Mavila, señor presidente, me pide una interrupción la congresista Mavila. Tiene uso la palabra la congresista Rosa Manuel. Gracias, congresista Díaz Canseco. Gracias, presidente. Señor presidente, el raciocinio que se ha expresado aquí por el colega Bengolea, a mi juicio no tiene sostenibilidad. ¿Por qué? Porque un incapaz declarado judicialmente incapaz no puede ser beneficiario de un seguro de vida. Si la persona sin autodiscernimiento, que ese es el único caso previsto en nuestra normatividad, tendría que afirmar voluntariamente ser beneficiario de un seguro, no podrían ser beneficiarios de un seguro los hijos de padres, ¿no es cierto?, que establecen seguros de vida para la infancia, o lo he entendido mal al congresista. Yo creo, señor, que un discapacitado, incluso en niveles de discapacidad, sin autodiscernimiento, puede ser beneficiario. Claro, por supuesto, es el supuesto de hecho de mayor protección para la discapacidad. Entonces, que un discapacitado sea judicialmente declarado en ese estatus no neutraliza, señor, al contrario, la posibilidad de que pueda ser beneficiario de un seguro de vida. Si nos hemos entendido mal, mejor. Pero creo, señor, que el tema de fondo, y no quiero retroceder a un debate, es el tema pues de la visión que aún existe, no solamente en la legalidad, sino en la jurisprudencia de los límites de la discapacidad, señor, que claramente violan el principio de igualdad. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mávila. Congresista Díaz Canseco, para concluir. Gracias, señor presidente.
Yo solo quisiera aclarar, me pide interrupción al congresista Bengolea, sería la tercera, usted dice, no tengo problema. Por alusión, de forma especial al congresista. Gracias, muchas gracias, presidente. No, me parece interesante aclarar el punto. De repente me he explicado mal y soy yo quien pido disculpas. Me permitiré poner un ejemplo para expresarme mejor. Si yo decido un contrato de seguro de vida sobre la vida de mi amiga aquí presente, ¿no es cierto? Para que ese contrato sea válido, ella debe expresar su aceptación. Si ella no acepta, ese contrato no es válido. Esa es la disposición general. Probablemente usted no esté de acuerdo, pero déjeme explicarle que esa es la disposición general. Yo puedo firmar válidamente un contrato de vida sobre mí mismo, es decir, si yo pierdo la vida, habrán otros beneficiarios. Pero si mi contrato es para que pierda la vida un tercero, ese tercero que va a perder la vida, ese tiene que dar su aceptación. No tiene nada que ver con los beneficiarios, señora. Es decir, los beneficiarios pueden ser menores de edad, discapacitados, judicialmente declarados. Claro que ellos pueden ser beneficiarios, no confundamos. Estamos hablando de quién va a perder la vida en el contrato. Ese es el contrato. Entonces lo que se dice es, si yo voy a firmar el contrato de seguro para que si pierde la vida el señor que está aquí a mi lado, otro se beneficie, ese señor que tendría que perder la vida en el supuesto, ese tiene que aceptar. Lo que dice entonces el artículo en su parte final es lo siguiente: si yo voy a firmar un contrato de seguros de vida sobre la vida de un menor de edad o de una persona judicialmente declarada incapaz, para que un tercero o yo mismo me beneficie, si ese niño muere, ese contrato es inválido, porque el niño o el declarado judicialmente incapaz no tiene la capacidad de consentir sobre ese contrato. Para no ir a normas del Código Civil que declaran las causales de nulidad en el artículo 219, que usted lo sabe perfectamente, que cuando se declara un acto jurídico nulo, cuando la persona es declarada judicialmente incapaz, por ejemplo. Pero al margen de los temas jurídicos, creo que el concepto me parece que me expliqué al revés. O sea, no se trata que un menor no pueda beneficiarse. Claro que sí, y es la idea además, ¿no es cierto? Yo tengo un seguro de vida para que mis hijos se beneficien si algo me pasa el día de mañana. Al revés es lo perverso. Yo no puedo hacer un contrato de seguro de vida sobre la vida de un menor que no puede expresar sus ideas abiertamente, de manera tal que si el menor perdiese la vida, otro se beneficie. Eso es lo que decimos, eso no es válido. Y ahí no es que estemos desprotegiendo al menor. El menor, lamentablemente, en este supuesto infeliz ya no estaría con nosotros. De manera que me parece que me expliqué al revés, congresista. Es toda la aclaración que quería hacer. Congresista Díaz Canseco, para concluir. En relación a ese tema, yo solamente quería aclarar lo siguiente. En primer lugar, puede ocurrir que una persona adulta pierda el equilibrio mental, ¿no es cierto?, y tenga descendencia. En la legislación peruana, la declaración de incapacidad judicial es bastante simplona en términos de cómo se logra. No se consulta niveles de expresión de voluntad y se generaliza hacia casos extremos, casos que no lo son, y donde sí puede haber expresión de voluntad. Una persona con esquizofrenia, señor, con esquizofrenia, ¿no es cierto?, puede declarar voluntad respecto a posibilidades de herencia en determinadas circunstancias. Entonces, y la esquizofrenia es una enfermedad significativamente, digamos, delicada en materia mental. Una persona con síndrome Down puede declarar voluntad, vota, pero puede ser declarada judicialmente incapaz. Entonces hay un problema en el código. No, yo entiendo lo que está detrás, o sea, lo que está detrás de... Tiempo adicional para... Está detrás es una situación extrema, ¿no es cierto? Pero la legislación peruana no se coloca en ese caso extremo, se coloca en el caso de judicialmente incapaz, y judicialmente incapaz puede ser declarada por causales muy diversas, diversas personas. Hemos vivido aquí experiencias de personas sordas que no habían aprendido lenguaje de señas o a hablar, ¿no es cierto?, han ido a casarse a un municipio y han sido consideradas como que no podían expresar indubitablemente su decisión, lo cual es un absurdo, pero fue público por los medios de comunicación. Entonces, la forma como el tema se maneja, que es lo que me preocupa en el Código General, no en ¿no es cierto?, es lo que me preocupa y me parece que debería tener especial cautela en la forma como se presenta. Gracias, señor presidente. Muy agradecido, congresista Díaz Canseco.
estando a lo avanzado de la hora, suspendemos para el almuerzo y reanudar a las 4 de la tarde. Bien, como ya hemos escuchado, se suspende la sesión para ser reiniciada a las 4 de la tarde. Debemos mencionar que previamente la representación nacional pasó a un cuarto intermedio el proyecto de ley que modifica más de 50 artículos del Código Civil. No, de igual manera, algunos parlamentarios han coincidido con el congresista Javier Díaz-Canseco en la necesidad de convocar a los ministros de Salud, Educación y Economía para que exponga sobre las políticas que van a aplicar, bueno, tras pues estas demandas que ha habido de los gremios del sector salud, educación, y como repitió el congresista Javier Díaz-Canseco, también insistió en la necesidad de que la representación nacional no someta a votación, a debate, el proyecto de ley de la nueva ley de personas con discapacidad. Bien, entonces queda pendiente todavía por decidir en qué quedará este proyecto de ley que propone una ley del contrato de seguro. Bien, esto es todo cuanto tenemos que informarles. Continúe con nuestra programación. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. ¿Qué te parece el almuerzo? Me encantó, mi amor, delicioso. Muy rico, ¿no? ¿Qué te parece si pedimos la cuenta para ir avanzando? Me parece muy bien, por supuesto. ¡Mozo! La cuenta, por favor. Muy rico, ¿ah? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Parece que hay un error acá, ¿no? Sí, no puede ¿Me ser. podría permitir su carta, por favor?